Nadie está a favor de la droga como nadie está a favor del SIDA, o del cáncer, o del racismo. Donde ya se manifiestan grandes divergencias es en la manera de luchar contra la droga. Cuando la represión tradicional, policial e internacional no acaba con el narcotráfico, tímidamente y de vez en cuando asoma la sugerencia de legalizar su consumo. Y ahí se arma. Y esta es la pregunta del debate. ¿Estamos por legalizar, por tolerar o por prohibir? Con su permiso comenzamos a debatirlo ahora mismo entre los unos y los otros. La cannabis, o conocida mundialmente como marihuana, es una planta psicoactiva depresora del sistema nervioso central. Se estima que desde hace muchos siglos atrás hizo sus primeras apariciones en Asia Central y desde entonces el ser humano no ha parado de utilizarla para satisfacer diferentes necesidades. Hay que entender que es un componente psicotrópico. Yo quedé discapacitado hace 7 años por un accidente. Una señora se saltó un disco pare y yo llegué muerto al hospital. Entonces yo no tomo morfina extra, porque no sé cuánto puedo tomar extra. No lo hago, no. Ese extra, esa ayuda que necesito, para mí es la marihuana. Y que recibe una pena de delito, digamos, y que es parte de los 5 años de un día y puede llegar incluso a los 15 años. Para mí la marihuana ha sido literalmente una de las cosas que me ha ayudado a estar cuerdo, porque estar con dolor todo el tiempo no solo es una cosa desagradable, sino que te da un índice como te filtra la realidad. La cannabis, o conocida mundialmente como marihuana, es una planta psicoactiva depresora del sistema nervioso central, que se obtiene principalmente de la planta Cannabis sativa. Se estima que desde hace muchos siglos atrás hizo sus primeras apariciones en Asia Central y desde entonces el ser humano no ha parado de utilizarla para satisfacer diferentes necesidades, tanto medicinales como recreativas. La historia de la cannabis y del mundo se remonta a miles de años atrás, cuando los primitivos humanos descubrieron que esta planta podía ser comestible y tenía propiedades terapéuticas, por lo que su cultivo comenzó cerca del periodo neolítico. Fue en ese momento cuando la relación entre el ser humano y la cannabis se fue estrechando cada vez más, tanto así que incluso nuestro cuerpo posee un sistema endocannabinoide. La marihuana comenzó a expandirse por lugares poblados por humanos, comenzando primeramente en Asia Central hasta llegar a Occidente. En sus inicios, esta popular sustancia era utilizada con motivos médicos, terapéuticos e incluso religiosos, ya que según monjes, el inhalar su humo los hacía alcanzar estados místicos de sabiduría. En estos tiempos, el consumo recreativo estaba en un segundo plano. Todo era amor hasta la llegada del siglo XX, donde diversos países comenzaron a prohibir el consumo general de la marihuana por sus efectos alucinógenos y adictivos. La cannabis pasó de ser una planta natural y efectiva a ser considerada como una peligrosa droga. Fue en 1937 cuando Estados Unidos, uno de los países más ligados a esta planta, prohibió el cannabis para cualquier fin. En 1961, la Convención Única de Drogas de las Naciones Unidas consiguió prohibir la cannabis mundialmente, argumentando que no había ninguna justificación para el uso médico de la marihuana. Desde ese entonces, la legislación sobre la cannabis ha cambiado en cada territorio, siendo Uruguay el primer país en legalizar la venta, distribución y cultivo de esta planta en 2013. No fue hasta el 2005 que en Chile se promulgó la famosa Ley 20.000, que regula el tráfico, consumo y producción de estupefacientes, incluyendo la marihuana. No es secreto para nadie que la marihuana actualmente es una de las sustancias más populares dentro de la sociedad, siendo consumida por la gran mayoría de países del mundo. Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los 5 principales países consumidores de marihuana son Estados Unidos con un 16,4%, le sigue Canadá con un 14,8%, Australia con un 14,2%, Noruega con un 13,7% y finalmente Países Bajos con un 13,2%. Nuestro país actualmente no figura en esta lista, pero fue hasta el 2018 que diversas fuentes posicionaban a Chile como el tercer país más consumidor de marihuana, solo superado por Estados Unidos e Israel. A pesar de ya no estar considerados como uno de los países más consumidores de marihuana, Chile sigue siendo un gran exponente en cuanto al uso de esta sustancia. Salimos a las calles y le preguntamos a la gente, ¿fuman marihuana en nuestro país? No. Por supuesto. No. Sí. No.
Yo sí, me la como. Sí. No. Sí, consumo marihuana. En Chile, Senda realizó el 14º Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile con el fin de observar las tendencias en el uso de alcohol y otras drogas. Según los datos obtenidos, se pueden observar los diferentes porcentajes del uso de marihuana divididos en diferentes rangos de edad, donde se puede destacar que de 19 a 25 años existe un 27,2% de consumo, siendo la cifra más alta del estudio. En la actualidad, los expertos en esta planta reconocen entre 700 y 800 cepas, aunque podría haber muchas más que no han sido descubiertas aún. Dentro de los componentes de la marihuana, nos encontramos con dos de los principales compuestos más importantes, que son el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, más conocidos como CBD y THC respectivamente, siendo este último el responsable de los efectos psicoactivos y alucinógenos en el organismo. El THC es la molécula psicotrópica más abundante de la planta de cannabis y es el delta 9 THC, que es la planta y THC en su forma ácida, y al ponerle temperatura, calor, se descarboxila y pasa a ser delta 9 THC, que es el compuesto que tiene propiedades psicotrópicas, pero también analgésicas, antieméticas, que es antivómitos, y también ansiolíticas. Tiene muchas propiedades. Es el principal componente, pero hay que entender que es un componente psicotrópico, que tiene psicoactividad, o lo que se conoce en Chile como estar volado. El cannabidiol es el segundo componente más abundante de la planta, que algunas plantas tienen mayor concentración que otras, y es un compuesto no psicotrópico cuyas principales propiedades son un anticonvulsivante y un ansiolítico, además de tener propiedades antiinflamatorias. Entonces son los dos cannabinoides más abundantes de la planta de cannabis. Yo quedé discapacitado hace 7 años por un accidente. Una señora se saltó un disco pare y yo llegué muerto al hospital. Me rompió 11 huesos y me salvé por la buena onda de una persona que me hizo RCP hasta que llegó la ambulancia, porque yo estaba muerto. Y literalmente me dio oxígeno al cerebro hasta que pudieron llegar en el fondo la gente de la ambulancia y continuar con eso. Si no es por la buena onda de ese chico que estaba estudiando para ser paramédico, yo no estaría aquí. La marihuana ya no solo se fuma o se consume por diversión, sino que también es considerado un medicamento muy efectivo en los pacientes que sufren de enfermedades crónicas. Matías Friedman es un joven de 36 años que en 2016 sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. Este suceso lo dejó con 11 huesos rotos, además de diversas lesiones que le causan dolores continuos hasta el día de hoy. Para mí la marihuana ha sido literalmente una de las cosas que me ha ayudado a estar cuerdo, a poder enseñarle a mi hija, a poder pensar. Porque imaginen el peor dolor que han tenido en su vida, un dolor de muelas del juicio. Yo creo que es lo más cercano que yo he tenido. Multiplíquenlo por 10 y lleguen al punto que ya no pueden pensar. Yo después de eso busco energía para poder ser un buen papá. A mí la marihuana me permite eso, me permite ser un profesor con mi hija, poder pensar, poder explicarle las cosas con paciencia, poder sentarme y respirar. Ok, déjame explicarte de nuevo. Eso no lo podría hacer sin la marihuana. Matías es uno de los muchos pacientes que ocupan la marihuana como un tratamiento médico y que prefieren medicarse con ella antes que con cualquier otro remedio tradicional. La importancia de esta planta en su vida radica en cómo ha podido sobrellevar su discapacidad en base al consumo de cannabis y cómo ésta ha mejorado su calidad de vida. Cuando Matías sufrió este accidente, su pequeña hija Emma tenía tan solo 1 año y que según él, ella ha sido una de las principales razones para seguir con vida. A mí me da lo mismo morirme, ya me morí una vez, de verdad. No tengo ese miedo que tenía antes tal vez, a la mortalidad en el fondo. Ya me pasó, si me intentan asaltar me cago en la risa, bueno, no, de verdad, no, ese miedo ya no existe dentro de mí. Entonces, el miedo que tengo en el fondo es que mi hija despierta al lado mío y que su papá esté muerto. Eso me da miedo, dejarla traumada así. Entonces yo no tomo morfina extra, porque no sé cuánto puedo tomar extra. No lo hago nomás. Ese extra, esa ayuda que necesito, para mí es la marihuana. Porque no importa que yo me coma la marihuana,
no me va a dar una sobredosis. No existe la sobredosis de marihuana porque no te ataca ni el sistema respiratorio ni el sistema cardiovascular. Entonces no importa que tengáis más CBD que sangre en el torrente sanguíneo. No te vayas a morir te vayas a morir porque se te va a reventar la guata por la cantidad de marihuana que tenía adentro antes de que te pase algo por la marihuana misma como remedio. Según un estudio realizado por American Addiction Centers, se postuló que la única forma de que una dosis de THC fuera letal sería consumiendo entre 238 y 1113 cigarros de marihuana al día para tener una sobredosis por inhalación de cannabis. Es que ahí hay que diferenciar dos cosas. Una es la sobredosis una dosis letal que no ha sido alcanzada en humanos, y otra cosa sería la intoxicación, que eso sí es alcanzable, que es lo que se conoce popularmente como la pálida, mareos, náuseas, vómitos, ansiedad, y eso sí puede producirse con dosis que son personales para cada sujeto. No todo es bueno cuando se habla de marihuana. A día de hoy existe un cierto rechazo al consumo, esto principalmente por las consecuencias que podría traer para el organismo y los prejuicios sociales en torno a esta sustancia. Primero, por vía fumada, es la irritación de la vía respiratoria. El humo irrita las vías respiratorias, genera todas las complicaciones propias de fumar. Tos, aumento de secreción bronquial, ese tipo de cosas. Luego, el uso crónico también puede afectar la memoria a corto plazo. Principalmente es una afectación que podría tener. Y efectos más agudos, más como en el momento inmediato del consumo de esto, serían mareos, náuseas, somnolencia, boca seca, palpitaciones principalmente. Sabiendo las consecuencias para el organismo, existen diversas sanciones para aquellos que quieran consumir recreativamente. Partimos ya diciendo que la ley 20.000 era esta ley que regula todas las drogas, o las que están sujetas dentro del reglamento, las que están especificadas ahí. El artículo 3, ¿de qué habla? Habla de lo que finalmente viene a proteger la ley 20.000, que es justamente el tráfico. Y esto en relación o en guerra a lo que sería justamente el conocido narcotráfico, que finalmente lo que busca proteger esto es la salud pública, la salud de la población. Para que ahí la mayoría de la gente como que tiene la concepción de que para que haya tráfico debe haber un intercambio de dinero. Y en este caso no siempre es así porque la ley lo contempla bajo cualquier título. Podría ser incluso una donación o una permuta y también se entendería un tráfico. Si lo importante es que haya como un intercambio o un movimiento de sustancias. Lo ilegal en Chile es comprar y vender marihuana. Entonces si yo estoy tomándome los remedios, aunque en mi caso yo vapeo, porque me es más fácil controlar la dosis. Y mi receta dice vaporizado no pírico. Entonces cuando llega un Paco le digo, mira, ¿qué dice ahí? Vaporizado no pírico. Esto es un vaporizador. Me estoy tomando remedio. Entonces, en el fondo, si tú podías optar un vapo, definitivamente te va a ser más fácil porque no te pueden poner la receta que sea por humo, fumado. Pero si no podías hacer eso, no fumías en la calle, para que no tengas drama. Fuma en tu casa donde no te pueden decir, en tu casa no te puedes decir ni una hueá. Cuando hablamos de la prohibición, se nos hace lógico pensar que no se puede vender nada relacionado a esta planta, pero la verdad es que no es así. Existen muchos locales destinados única y exclusivamente al comercio de implementos canábicos, ya sean semillas, cremas o incluso artefactos destinados para fumar marihuana. Bueno, nosotros principalmente somos solo cultivo, solo le enseñamos a la gente, le damos como las herramientas para que la gente pueda cultivar sus plantas. La verdad es que podemos vender todo tipo de productos menos la marihuana, ¿cachai? Porque nosotros vendemos la semilla bajo el concepto de semilla de colección, ¿cachai? Y yo no es como que yo le esté vendiendo la planta germinada a la persona, no es como que yo le esté vendiendo el cogollo directamente a la persona, ¿cachai? Yo lo que vendo son semillas y ahí la persona decide o no si las planta o si las guarda de colección. O ¿cachai? Si los fertilizantes los quiero ocupar para otro tipo de planta. Sin embargo, y con todo el avance que ha existido en torno a la legalización de la cannabis, aún existen muchos prejuicios e inconvenientes incluso para aquellos que usan esta planta para un uso medicinal. He tenido problemas con los pacos de dos formas. He tenido problemas con que han ido a la casa a molestarme por el olor y tengo tantos papeles legales que no pueden hacer ni una cuestión. Entonces, aunque se pongan pesados y es como, si no traen la orden, por favor, tenga buena tarde. No
Me han tratado pésimo, pero como estudiaba Derecho tengo al menos esa jerga básica como para poder decirle, mira, ¿sabéis qué? Yo sé que lo que tú me estás diciendo es mentira, así que huevéame cuando tengáis un papel. El consumo de cannabis no está penado en la ley. Se pena el tráfico, ya sea en grandes cantidades o en pequeñas cantidades, el cultivo de cannabis y se regula el consumo de cannabis, lo que es en las vías públicas. Por otro lado, la marihuana como uso medicinal ya es legal en Chile. Esto gracias al gran avance por parte de la ley antinarco, aprobada en marzo de este año. Esta ley postula que las personas pueden cultivar cannabis siempre y cuando haya un documento que confirme el uso con motivos médicos y que no sea ingerida mediante combustión, es decir, fumada. Aún se sigue trabajando en un cultivo recreacional, donde hasta el momento se pueden tener 5 plantas para uso personal y privado. Este fue una consolidación, fue un triunfo tremendamente significativo, una protección a los usuarios tremenda, que asegura que un paciente no pierda su tratamiento en caso de un allanamiento, y también ya valida que el uso de cannabis tiene fines médicos. Yo no hice el cambio porque no lo necesito, pero me agradó en el fondo por todas las otras personas que no tienen la capacidad de... porque a mí me sirve la weá, el carnet de discapacidad en el fondo, para poder justificar mi uso. Pero si no lo tení, obviamente voy a tener más problemas. Entonces, en ese sentido, me dio como gusto por toda la gente que conoce que está en ese limbo. La marihuana es una de las sustancias más utilizadas en la actualidad, con diferentes legislaciones en cada país. Hay muchos que la defienden, tanto para un consumo medicinal como recreativo, así como también hay muchos que están en contra de su legalización. Lo que podemos concluir con esta investigación es que la poca información que hay sobre esta planta potencia todos los prejuicios y estigmas que tiene la gente. Una cosa es verdad, y es que el consumo de cannabis nunca dejará de existir. Es por esto que las personas deben aprender a convivir con esta planta, conocer sus propiedades médicas, terapéuticas e incluso aceptar el libre consumo si es que así se le desea. Mientras haya poca información y una falta de interés en conocer esta planta, puede verse un futuro muy complejo para la futura legalización definitiva de la marihuana.